Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya les contábamos la semana pasada, este jueves 27 de febrero va a celebrarse en más de 100 países la Noche de las Ideas, en la que a través de conferencias y debates se aportan ideas para los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la peruana Zoila Hernández Aguilar, doctora en Psicología Social por la Universidad de la Sorbona, aquí en París, quien ha pasado muchos años proponiendo ideas para mejorar la situación de las mujeres en América Latina y luchando incansablemente contra la desigualdad entre géneros. Muy buenas tardes, Zoila. Hola, ¿cómo estás, Jordi? Un gusto estar contigo. Encantado. Gracias, me Estoy también encanta encantado. tu programa, lo veo siempre. Demasiado amable, muy amable. Permíteme que cuente a nuestros oyentes y espectadores que has nacido en Lima, donde vas a realizar tus estudios universitarios, pero que ya en 1980 fundas y diriges la revista Mujer y Sociedad y la ONG del mismo nombre. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a interesarte por los problemas de las peruanas? ¿Tan graves eran esos problemas de la mujer peruana? Mira, justo yo viví un poco, y me alegro mucho de haberlo vivido, toda la época de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre acá, ¿no? Y de Margarita Duras, a quienes la conocí muchísimo. Entonces, cuando yo regresé al Perú, era pues todo otro campo, otro mundo, ¿no? Entonces comencé a hablar con las colegas, las profesionales, las jóvenes de las universidades, porque empecé a enseñar en la Universidad de San Marcos, y eran muy tímidas, o sea, sentí que no tenían muchos derechos, o sea, no eran conscientes de los derechos, ¿no? Entonces comenzamos a hablar con otras amigas que habían estudiado acá, que habían estudiado también en Alemania, en otros países, en Bélgica. Hicimos un grupo de mujeres, llamamos Mujer y Sociedad, otros nombres también, y de ahí partió la necesidad de poner en el tapete públicamente que habían derechos para mujeres, ¿no? Revisamos la Constitución, todo eso, y claro, habían derechos, pero nadie los conocía. O sea, fíjate que en el 80 no estábamos muy lejos, no era el 50, no era 1900, ¿no? Quizás en Francia ha sido la avanzadilla del feminismo a Sí, causa de las guerras, ¿no? Mataron a millones de hombres aquí a principios de siglo y claro, claro. Todo el proceso de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, favorecieron, al final de cuentas, al comportamiento social de las mujeres. Las mujeres entraron a la vida pública, a la vida laboral y a la vida política también, ¿no? Entonces, eso, bueno, la época de los 80, ¿no? Bueno, estaba Mayo 68 también, ¿no? Entonces, todo eso, y estaban luchando las mujeres por el derecho al aborto acá, ¿no? Que al final lo consiguieron. Entonces yo decía, ¿cómo esto puede suceder en Europa y no acá en América Latina, ¿no? Bueno, ahora estamos medio felices porque ya tenemos a Argentina con el derecho a aborto gratuito por el Estado, ¿no? Chile se nos viene y esperemos que el Perú siga. hace unos pocos años publicabas Tiempo de Violencia, un profundo análisis de la resiliencia en el mundo andino, fruto de tu convivencia durante más de 2 años en el distrito de Esquela, allí en Ezequia, Huancavelica. Ezequia. Celia, perdón, yo Sí. pronuncio muy mal el quechua. Cuéntanos, ¿cómo fue que pasas más de 2 años allí con esas mujeres? Mira, del 80 al 90, al 2000, bueno, vivimos la guerra interna, porque fue una guerra interna entre un grupo de nacionales, denominados Sendero Luminoso, y el Estado y el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, el enfrentamiento de ellos provocó realmente toda una catástrofe en el mundo andino, o sea, especialmente en la parte central del mundo andino, que era Ayacucho, Huancavelica, ligeramente algunos lugares de Cusco, ligeramente, pero el centro fue Ayacucho, Huancavelica, una parte de Junín ligeramente. Entonces, pasado eso, lo que quedaron fueron escombros. Nosotros tuvimos un proyecto de apoyo a las mujeres de Huancavelica y fuimos a trabajar con ellas. El tema
primero era pues enseñar alfabetización, derechos humanos, derechos de las mujeres, pero en el camino nos dimos cuenta que había trabas, que había problemas, que no se podía desarrollar fácilmente, y nos dimos cuenta que ellas habían vivido intensamente la guerra interna, ¿no? Habían sido violadas por los, los de Sendero, pero también habían sido violadas por los militares, ¿no? Entonces habían sido atrapadas a dos fuegos y estaban como en sándwich. Y cambiamos toda la metodología y empezamos a trabajar más este proceso interno, este mundo interno, este mundo subjetivo de las mujeres en las cuales ellas estaban atrapadas, ¿no? ¿Se las podía considerar víctimas de lo que ahora llamaríamos síndrome postraumático? Sí, sí. De un lado se dice que ellas han sufrido el síndrome postraumático, pero por otro lado hay una investigadora americana muy buena, no recuerdo ahorita el nombre, pero está en el libro, que ella dice que no hay un síndrome postraumático en la medida que las mujeres en el mundo andino, porque ha trabajado 3 años también a los alrededores, porque las mujeres saben curar sus heridas, existen mecanismos eh, históricos, ¿no? De cada comunidad andina, quechua, aymara hablantes, todo, existen mecanismos ante una deflagración emocional que ellas sufren, ellas inmediatamente tienen su propio recurso interno cultural, ¿no? Que hay que conocerlo. Es como si tuvieran gripe, en lugar de tomar un mejoral, una pastilla, ellas lo que hacen es juntar las hierbas, las mezclan y con eso se cura, ¿no? Entonces, ellas habían ensayado eso, ¿no? Esto es lo que dice. Entonces, no ha habido un síndrome postraumático, pero indudablemente la salud mental ha quedado resquebrajada, ¿no? Por supuesto. Muchas han intentado curarse de esa manera, pero otras no. Las hijas, por ejemplo, han quedado, porque no ha sido una o dos comunidades, han sido varias comunidades, han sido como arrasadas, como un aluvión, ¿no? Entonces, hemos trabajado todo eso, hemos aprendido un montón. Y muchas mujeres nos han contado todo en quechua, hemos tenido traductores, todo en quechua de cómo llorando nos contaban lo que habían vivido. Por ejemplo, sus maridos habían sido buscados por los senderistas para que sean parte de las huestes y ellos han huido. Al huir, la familia, ellos venían, los senderistas venían y preguntaban por el varón principal. No estaba. Ya esa familia quedaba estigmatizada y comenzaban a buscarlo al marido por por los alrededores. Y de cuando en cuando en las noches se aparecía el marido para pedir apoyo, para pedir comida, para pedir ropa, ¿no? Porque dormía ahí en la intemperie andina, que es de 2.800 a 5.000 metros, ¿no? Y dormían haciendo cuevas, refugiándose en cuevas, ¿no? Y tapándose con hierbas y todo lo demás. Algo así como Vietnam también, ¿no? Y luego revenía nuevamente Sendero o revenía las Fuerzas Armadas y nuevamente las interrumpían. Pues estaban entre dos fuegos, o decían dónde estaba o morían, ¿no? O eran dañadas, eran violentadas, y ahí había problemas, ¿no? Terrible. Quizás lo más difícil fue acercarse a esas mujeres. ¿Aceptaron contar esas historias o había una ley del silencio? No, había de todo, había leyes del silencio. Nosotros nos hemos encontrado, hicimos un trabajo, por ejemplo, de pintura, todo a través del arte, la danza, las canciones, todo. Hicimos un trabajo de pintura y había un grupo de mujeres que pintaba solo sobre el blanco el rojo, sobre el blanco el rojo, sobre el blanco el rojo. Decíamos, no han entendido lo que hemos querido decir. Ellas debían pintar pues el campo, el árbol, su casa, su gente. Y después cuando volvimos a hacer nuevamente, a decirles, pintaban lo mismo. Entonces dijimos, acá hay algo pasa. Son los colores de la bandera de Perú, ¿no? Claro, pero eran los colores de la sangre. Terrible. De la guerra, de la sangre, ¿no? Ellas habían visto solo sangre. Y cuando trabajamos aparte con este grupo de mujeres, eran un grupo de mujeres evangelistas que solo cantaban a Dios. Solo cantaban sus canciones evangélicas y al final nos dijeron
que ese dibujo les representaba la guerra que ellas habían vivido, la sangre que ellas habían visto en su familia, en los sobrevivientes y en general en las vecindades y en otras comunidades pequeñas, ¿no? Entonces, o sea, era la pintura real que ellas tenían, era la vivencia volcada. Y nosotros queríamos que ellas pinten árboles, verdes, pajaritos, arbolitos, florecitas. Error craso, ¿no? Que tuvimos que replantear toda nuestra concepción, ¿no? Imagino que descargar el fardo de esos recuerdos les ha Sí. ido mucho bien, ¿no? Ha habido una mejora en sus aptitudes laborales, sociales. Creemos que sí, porque al final volvimos a hacer los mismos ejercicios y eran otros, pero desde luego descargadas porque ellas ya habían hablado, habían dicho lo que querían, habían contado sus vivencias, pero para contar, pues eso fue el segundo año, no fue el primer año. El primer año fue todo o sea, no fue tan sencillo, ¿no? Seguro que no. A todo eso debe añadirse también el problema de género que se plantea en todo país latino. En el 2015 vas a publicar El hombre que no quiere ser, Sí, libro en el que planteas la cuestión de qué es lo masculino o ser macho para jóvenes y adultos que viven en zonas rurales, como tú sí, nos decías, sí, más de 3.000 metros, ¿no? sí. Eh, ¿Se sentía ese machismo a pesar de la guerra, después de la guerra? No, sí, hasta ahora, pero existe, Por discúlpame. supuesto. Sí, hasta ahora existe. Después de eso dijimos, bueno, ya las mujeres, por lo menos hemos hecho algo con algunas cosas sobre derechos, hemos pedido a las autoridades que les asignen lugares, que le asignen la municipalidad, por ejemplo, entregaba ovejas pequeñas a determinadas comunidades. Entonces pedimos que estas mujeres llegaran a tener esos productos para rehacerse, para decir, mira, el alcalde, la autoridad te toma en cuenta, ¿no? Entonces, después de eso, tratamos de conversar con las parejas que quedaron de posguerra, y las parejas, algunos estaban contentos de lo que había pasado, cómo su mujer avanzaba, pero algunos estaban con cólera, estaban molestos. Entonces es ahí donde hicimos una encuesta con todos los varones descontentos para saber qué significaba para él que la mujer tuviera derechos y qué significaba para él ser como es, ¿no? Padre, duro, la voz de él era la que mandaba, y ellos nos dijeron, bueno, eso es lo que nosotros hemos aprendido. Así nos han criado. Me comentabas que no es precisamente una herencia de los españoles, cuyo machismo es proverbial, que también antes de la conquista española había un cierto machismo en las sociedades andinas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora están saliendo varias investigaciones sobre esta situación de la realidad, de las relaciones de género, no necesariamente como relaciones de género, sino para la relación entre hombre y mujer. Siempre se ha idealizado que en la época inca todos eran iguales, el inca repartía a todos, pero no, pues el inca tenía su harem. ¿Ah? ¿Y dónde estaban las ñustas? ¿Por qué tenía su harem? ¿Por qué las comunidades tenían que buscar a las mejores niñas y dárselas al Inca como ofrenda de esa comunidad? ¿No? Entonces algo pasaba ahí. Bueno, muchas historias, muchos análisis demuestran que la época incaica también había una sociedad patriarcal. A lo mejor así se estructuró la humanidad. O sea, no culpamos ni al Inca 1, ni al Inca 10, ni al Inca 20, a ninguno de ellos, pero fue el proceso histórico, ¿no? Que cuando llegaron los españoles, ese proceso histórico que probablemente no era tan duro, probablemente, vamos a dejar alguna duda, ¿no? Los españoles llegaron y aplastaron ese comportamiento social, de tal forma que los hombres tenían que mandar y tenían que obedecer, tenían que ser los prioritarios en muchas cosas frente a las mujeres, ¿no? Y las mujeres arrumadas a su casa, al campo, a roles secundarios, pero jamás políticos, por ejemplo, ¿no? A pesar que tú tienes una Micaela Bastidas frente a Tupac Amaru, ella delineó procesos de estrategia para ganar la guerra frente a los españoles en 1789 más o menos, ¿no? Entonces,
Pero todos esos rezagos, al final de cuentas, es lo que nos queda también, ¿no? Y las sociedades patriarcales, bueno, son las sociedades originarias de cómo se ha ido desarrollando el mundo, ¿no? En Europa la sociedad también es patriarcal, solo que por exigencias sociales cada vez más fuertes, por necesidades económicas, ¿no? La mujer va liberándose, va liberándose. Acá las mujeres tienen muchos derechos, ¿no? Afortunadamente vamos evolucionando y vamos avanzando en la Claro, sociedad claro. y no nos hemos Claro. quedado en las Y, bueno, cavernas. y eso ha sido gracias a las guerras Por de los supuesto. propios hombres, De que eso las mujeres lo han sufrido, pero han aprendido la lección, estamos ¿no? convencidos de eso. Otro de los desafíos, Zoila, a los que te has enfrentado es, nos hablabas del analfabetismo en las zonas rurales, analfabetismo por partida doble en zonas bilingües, ¿no? Quechua, Claro, español, ¿no? claro. ¿Con qué problemas se enfrenta esa gente para aprender a leer y a escribir? Mira, normalmente no se lee. En Perú no se lee. En Perú una persona común y silvestre leerá pues medio libro al año, por decirte así. Y una persona relativamente normal, entre comillas, leerá pues con las justas un libro al año, o sea, 200 páginas al año, ¿no? Al año, saca tú la cuenta entre 365 días, cuántas páginas lee esa persona. Entonces, y en la sierra existe el problema de que no se hace como una política pública, como parte de las escuelas, muchas ediciones de libros para los niños, ¿no? Acá yo veo pues en cantidad, allá no. El niño tiene el libro del primer año, del segundo año, del tercer año Y se acabó. y se acabó. Terrible, ¿no? Claro. Estaba pensando ayer, había un programa en la televisión francesa sobre Christine Doncos, que es la secretaria perpetua de la Académie Française, y su padre le decía, hoy has perdido el día si no has leído un libro. Claro, claro, Ella leía un libro todos los días, claro, 365 claro, por año, claro. ¿no? Esa es la solución, hay que leer. Claro, claro. Mira, se están formando asociaciones, bibliotecas populares en la ciudad y también en algunas partes de provincias para desarrollar la lectura. Pero bueno, estamos empezando, ¿no? Probablemente ya en algunos lugares, algunos pueblos que más han avanzado, pero es poco todavía. O sea, necesitamos reforzar la educación pública nacional con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza. La lectura te libera un montón, tu imaginación vuela, ¿no? Y eres creativo también cuando tú lees. Se viven muchas vidas en una vida, Claro, ¿no? claro. Zoila, sé que has asesorado municipalidades, diputados, hombres políticos. ¿Cuál sería tu proposición para esta noche de las ideas del próximo jueves? Quizás esa, que se lea más. Mira, yo pienso que debería haber una norma para ser congresista de la República, ser senador o diputado, etcétera, para estar en el Parlamento, mínimamente un candidato debe leer 3 libros. Mínimamente, es lo mínimo, es lo elemental. Y decir cómo lo ha leído, aunque sea 3 libros, ¿no? Decir que lea un libro, no, pues es un juego, es un chiste, ¿no? Pero también debe haber una exigencia como política pública, la lectura. O sea, todo niño, toda niña debe saber leer, los estudiantes universitarios también. Y toda la gente que está en el Parlamento actual es gente que ha salido de universidades. Pero tú le preguntas, ¿qué libro te ha gustado más? Yo no sé si responderían. No, es una vergüenza propia que yo tengo porque realmente no hacemos mucho, ¿no? Debemos pelear también. No va a haber derechos de igualdad para las mujeres si las mujeres no leen y si no empujan a que los hombres también lean o sus hijos lean. No va a haber derechos. En fin, ya lo saben, lean, no pierdan este día sin haber leído un libro y escuchado la radio, por supuesto, y ver nuestros programas de televisión también. Muchísimas gracias, Zoila Hernández Aguilar, por haber estado aquí con nosotros. Permítanme también que dé las gracias a Adrien Thureau y a Lucien Bistanguet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisiones públicas y universitarias también de América Latina.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.